Estoy recordando en el Salmo 118 que dice, ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que si no tenemos una definición por qué estamos aquí hoy, es por eso, porque es el día del Señor, el día que hizo Jehová. Bueno, es una oportunidad para traerles el mensaje de la palabra, y el mensaje de esta mañana es un poquito diferente a los que hemos tenido, porque a lo mejor va a completar un poco el pensamiento del gozo y la paz que nos habló hoy el maestro de la escuela dominical. Pero yo espero que pueda ser en realidad eso, un complemento a a la, a la lección que ya tuvimos. Bueno, quiero empezar con este suceso que sucedió hace tiempo. Juan Wesley andaba de recorrido cuando llegó a predicar a una de sus sociedades, cuyas finanzas se había deteriorado notablemente. En una de las sillas del lugar de reunión, había una persona que estuvo presente, que un señor gordito, muy expresivo, el cual estuvo atento a la predicación. Y cuando Wesley inició su mensaje, inició con el primer punto, que decía, gana todo lo que puedas. Aquel señor se puso muy emocionado y exclamó, magnífico, amén. Wesley siguió a su segundo punto después de eso y dijo, ahorra todo lo que puedas. Y el hombre, desbordando de entusiasmo, gritó, ahora está mejor todavía. Pero con calma fue desbordando su mensaje y llegó al tercer punto y dijo, ahora da todo lo que puedas. Al oír esto, aquel oyente se desanimó y dijo, yo sabía que Mr. Wesley iba a echar a perder su mensaje. Bueno, el mensaje de Wesley era gana, ahorra y da. Con esto vamos a leer en el versículo de Hechos 20:35, que posiblemente los lleguen ustedes a tener ahí en su pantalla, pero dice la palabra de Dios, y este es el texto del punto de partida del mensaje. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta última parte del verso que leímos va a ocuparnos en el mensaje. Y al ver las traducciones de este texto en varias, como en el caso de Dios habla hoy, dice, más feliz es el que da que el que recibe. En la Biblia católica de Nácar Colunga, en la versión de Nácar Colunga dice, hay más dicha en dar que en recibir. Y en la nueva traducción viviente dice, hay más bendición en dar que en recibir. El doctor Clark dice, no sabemos cuándo o en qué ocasión pronunció nuestro Señor estas palabras, pues no aparecen en ninguno de los evangelios. Pero la evidencia del escrito del apóstol Pablo es suficiente para probar que nuestro Señor las pronunció. El sentimiento de esta frase, que hay más dicha en dar que en recibir, es digno de Cristo, porque solamente Él pudo decirlo. Este texto que no encontramos en los otros evangelios o en los evangelios, sí se connota un poco en San Lucas 6:38 y en la nueva traducción viviente dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esa dicha, ese gozo del cual habla este texto, que hay más gozo en dar que en recibir, se trata de un gozo y de una felicidad, pero que a veces tiene que pasar por la frontera del dolor.
El Señor Jesucristo lo ilustra cuando leemos en San Lucas 21 del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto es aplicable a la experiencia también de la entera consagración del que nos habla Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La entera consagración duele, porque es un sacrificio vivo que se presenta a Dios, pero es una dicha entregarle la vida a Dios, aunque duela, aunque no podamos llevar todo lo que queremos, pero Dios quiere nuestra vida. Esa dicha de dar y llegar al punto del dolor, podemos entenderlo a través de una historia en el Antiguo Testamento. El caso, por ejemplo, si analizamos en Primero de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, Elías llegó en obediencia a Dios a un momento triste, según el versículo 12 de este capítulo. Y Elías respondió, vive Jehová tu Dios. Perdón, él le dijo a la viuda que le preparara algo para comer, que quería un pan cocido en ascuas. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo ahora en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Allí operó una extraña matemática. La Biblia dice en el versículo 15 que dio de comer al profeta Elías, ella y su familia por muchos días, de aquel puñado de harina en la tinaja y del poco de aceite que había en la vasija. El verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda de Sarepta, como vemos, aceptó el llamado a dar. Y por fe pasó la línea del dolor, pensando que se iba a quedar sin nada, lo cual no sucedió. Esto nos debe hacer pensar entonces que cuando damos para la obra de Dios o para ayudar a los necesitados y nos duele dar o haber dado, no es lo mismo que nos duela no tener para dar más. Y allí es cuando no tenemos más, donde ponemos en acción la fe en la provisión de Dios. El dar con gozo, a pesar de que es un sacrificio, dar produce gozo cuando estamos pensando en la iglesia, porque el gozo de dar aviva la iglesia. Una iglesia cuesta, pero da gusto tenerla, ¿no creen ustedes? Ahora estamos fuera del templo, pero qué gusto da estar juntos dentro del templo. Pero no solo es el templo, es la vida de la iglesia, su ministerio, sus acciones dentro y fuera del templo. Bueno, pero nos gusta lo que hace toda la congregación. Un pastor escuchó que alguien dijo estas palabras en son de queja. La iglesia siempre está pidiendo. Y entonces él aprovechó para dar una ilustración un poquito dolorosa, pero trae una lección. Y él dijo, cuando nació mi bebé,
enseguida comenzó a costarme dinero para su manutención, para su salud, para su educación, para vestirlo, para comprar su ropa, para ir a la escuela. Y los gastos aumentaron. Cuando se puso los pantalones largos, volvieron a subir, y más todavía cuando ingresó a la escuela superior y a la universidad. Pero sucedió esto. Un día sufrió un paro cardíaco y falleció. Aquel pastor dice, me costó algo el entierro, pero desde entonces no me ha costado nada, mas yo quisiera tenerlo. Es cierto, hermanos, nos gusta la vida de la iglesia, aunque nos cueste. Cuando damos para que la iglesia mantenga su vida, es una forma de honrar al Señor. Porque después de todo, como dice en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 en adelante, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. El versículo 14 culmina diciendo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El gozo de dar hace que sintamos ese insigne privilegio de sentirnos colaboradores de Dios. Es un gozo cuando permitimos que Dios nos use así y trate con nosotros en asuntos de finanzas. Imaginémonos haciendo un trato con Él para que podamos ser sus colaboradores. Tal vez esto nos pueda ayudar a ilustrarnos en este momento en el que vivimos. Pero hace años yo leí en una revista para pastores que un pastor metodista platicó el caso de la hermana Castro. Primero recibía una ayuda de la iglesia, pero Dios le preparó una bendición. El gobierno le concedió una pensión. Y ella empezó a dar a la iglesia al grado que era increíble que pudiera dar tanto. En una ocasión, cuando tuvo que mudarse a un barrio más lejano, donde no había otro medio más que solo autobuses, no solo guardó la ofrenda que le tocaba dar los días de cultos, pero guardó sus diezmos. Y no solo eso, guardó hasta lo que costaban los boletos que la podían haber transportado al templo. Ella dijo, yo no quiero que mi ausencia al culto me reporte ganancias. En una ocasión, ella dio una aportación que sorprendió a la junta de la iglesia, que considerando que era mucho para ella, que era sola y pobre, los hermanos quisieron hacerle entender que no diera tanto, pero fueron a verla y ella le dijo al pastor, ni usted ni la junta tienen derecho de privarme del privilegio de ser agradecida con mi Dios. El pastor sorprendido dice, sentí que estaba pisando tierra santa y no pude insistir. Hermanos, cuando Dios habla, Él sabe todas las cosas, porque sabe por qué ordena las cosas. Cuando se principia a dar,
Realmente principiamos cuando nos damos a nosotros mismos primero a Dios. Este es el secreto. Darnos primero a Dios. Y ese es el testimonio de la iglesia de Macedonia, los hermanos de aquella región. Usted lo ha leído y lo ha visto en 2 Corintios capítulo 8, del verso 1 en adelante. Pero particularmente el verso 1 y luego los versos 3 al 5 dicen que algo estaba pasando en este tiempo aquí en esta región de Macedonia. No era solo una iglesia, son varias iglesias. Era tiempo de crisis, como los tiempos que estamos viviendo ahora, cuando hay escasez. Pero el apóstol está escribiéndole a los corintios y está hablando acerca de la vida de los hermanos de Macedonia y les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los hermanos de Macedonia primero se dieron al Señor. Y ese fue el punto de partida para darle a la obra de Dios. Este capítulo de Corintios nos dice que la crisis de toda una región había afectado en la economía de los hermanos, pero eso no era un impedimento para que el gozo de expresar su amor a Cristo y su amor por el ministerio de los apóstoles que estaban atendiendo la necesidad de la iglesia en Jerusalén, según Romanos capítulo 15, verso 26, no fuera atendido y estuvieron dispuestos a dar con gozo. Hermanos, el testimonio de una vida consagrada y santificada también se expresa en el gozo de dar. Hoy escuchaba que hay paz, hay gozo, cuando estamos atentos a la vida devocional, orando, confiando en el Señor, conociendo su palabra. Pero también hay gozo cuando expresamos nuestra gratitud a Dios como fruto de la santidad a la que Dios nos ha traído para apoyar su obra. Una persona santa no se siente bien si no da. Al contrario, cuando da, también se siente gozoso. Aunque no podemos dar mucho, realmente debíamos dar ofrendas, pero lo mínimo que podemos dar para el ministerio de la iglesia es el diezmo. Yo creía que era lo máximo, el diezmo. No. Cuando reúnen todas las cantidades se ve mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que fue lo mínimo que cada uno pudo dar, porque fue el diezmo. Y esto es una expresión de gratitud y de gozo. Bueno, nuestro texto que leímos al principio dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que en recibir, dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué tiene relación, dijimos, con el texto de San Lucas 6:38? Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad
que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esto lo dice la palabra de Dios. Déjeme concluir con esta historia, también ya una historia viejita, pero que tiene una lección, pues yo diría que la podemos actualizar. Cuando la reina Victoria de Inglaterra era ya grande de edad, ella encontraba placer y deleite en andar de incógnita por las calles y los alrededores de Londres. Una vez durante un aguacero, se detuvo en la choza de un campesino y pidió que le prestaran un paraguas. La esposa del campesino miró con asombro aquel extraño personaje. Pero dijo, bueno, tengo 2 paraguas. Uno ya viejito y gastado y el otro nuevo. Pero el nuevo lo uso los domingos. Le daré el gastado porque no la conozco y no espero que vuelva a mi poder. Y se lo dio a la persona que estaba en la puerta. Pero para su sorpresa, al día siguiente, un mensajero tocó a la puerta y ella salió a la puerta. Y se fijó en la ropa de la persona que llegó a tocarle, que traía en su camisa la insignia real. Y entonces también vio que en una mano traía el paraguas viejito, el paraguas gastado. Pero en la otra mano traía un hermoso regalo en dinero. Y la mujer quedó aterrada, sorprendida, preguntó, oh Señor, ¿quién era la persona a quien presté mi paraguas? Señora, le dijo el mensajero, era su majestad, la reina Victoria. Oh, dijo la mujer, ya casi llorando, mi reina, mi reina. Si yo lo hubiera sabido, le habría dado lo mejor que tenía. Hermanos, sus lamentos fueron en vano. Nunca más tuvo una oportunidad de hacer un favor personal a la reina. Bueno, el texto nos dice que hay más bendición en dar que en recibir. Esa es la dicha de recibir. Primero dar. Y si damos para el Señor, es una bendición. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Usted está dando? Yo no dudo, porque hay más bendición en dar que en recibir. Que el Señor le bendiga en este tiempo tan difícil, cuando sinceramente duele dar, pero realmente duele más no tener para dar. Pero ahí debemos poner nuestra fe en la providencia gloriosa de Dios y no nos faltará y daremos con gozo para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias porque tú nos invitas a confiar en ti a través de este llamado de tu palabra. Señor, así como confiamos cuando oramos, danos fe cuando damos, que tú nos bendecirás. Muchas gracias, porque en medio de este tiempo tan difícil, hemos podido ayudar a otros, así como tú nos has ayudado. Y podemos dar para tu obra, no importa si a veces nos hemos quedado con lo que hubiéramos querido mantener. Gracias, porque tú eres Dios que provee, a pesar de que algunos no tenemos recursos suficientes
ni ingresos suficientes, pero tú eres bueno y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, porque hay gozo. Hay más gozo en dar que en recibir. Bendice a tu pueblo de la primera iglesia de Saltillo, que ahora, reunidos distantes unos de otros, pero unidos por la fe, puedan sentir gozo este día, no solo al cantar, adorar, sino cuando piensen en el momento de llegar y dar para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias.